Bruno Tartaglia, hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una plática, una conversación. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Hola Ángel, ¿cómo va? Todo bien, por suerte. Muchas gracias, hermano, en verdad, por aceptar aquí la plática, la invitación, perdón, a tener una plática, una conversación. La verdad es que estoy empezando a invitar a un poquito más. Especialmente por esta parte de Leandro Carboné, vaya que sí, lo conoces muy bien. Empecé Sí, justamente a consumir, a seguir a personas, justamente, sobre todo esta parte de comunidad Live, todo lo demás que hay también en Argentina, sobre todo en Latinoamérica. Y digo, al final de cuentas, yo soy de México, hermano, entonces creo que muchas veces compaginar, compartir lo que tenemos, que yo siempre lo pongo así como en México, en Latinoamérica en general, siempre estamos en un símil respecto a todo, ¿no? O sea, creo que de alguna u otra manera estamos en esa parte sobre todo de consumir información, de crear contenido y sobre todo en esa parte de poder compartir puntos de vista, opiniones. Entonces, hermano, a partir de ahí te conocí, te empecé a seguir y la verdad me dio mucho interés el saber pues un poco de tus inicios, hermano. El ahorita la parte que funges como entrenador de Comunidad Leaf, lo demás. Sin embargo, antes de eso, hermano, platica un poquito de ti, el por qué tu interés por esta parte de ciencias del ejercicio, el deporte siempre ha estado en tu vida. Platica un poco de tus inicios, hermano. ¿Cómo es que te llegas a interesar por esta parte? bueno, sí. Todo arrancó, yo termino el colegio y siempre fui una persona que le gustó mucho el deporte, le interesó mucho el entrenamiento. Si bien al principio arrancó como algo recreativo, yo siempre jugué al fútbol y siempre fui una persona muy activa, con mucha energía. Y a los 18 años, viste, es complicado elegir qué vas a hacer de tu vida o cuál es el objetivo que vos te planteás para algo que supuestamente le vas a hacer toda la vida. Ujú, Eh, entonces era complicado porque quería estudiar algo relacionado al deporte, pero no sabía bien qué. Eh, si bien en el mundo del entrenamiento me empiezo a meter, digamos, cuando arranco a entrenar en el gimnasio más regularmente, digamos, al principio sin ningún conocimiento, eh, y yo arranco a estudiar periodismo deportivo, a la par de que entrenaba. ujú, Busqué algo relacionado al deporte y me metí en eso. Y no me iba mal, pero no me veía haciendo eso de grande, la verdad. Por eso terminé dejando, esto fue a mis 18 años. ujú, Eh, y después, jugando al fútbol, yo me rompo el peroné, tuve una fractura y estuve varios meses en muletas. Y por mi primo, por un contacto, me entro a rehabilitar a un gimnasio acá en Pilar, que es una ciudad de Argentina donde yo vivo, alejada de la capital, a unos 40 minutos más o menos. Eh, Me entro a rehabilitar en un gimnasio que los dueños eran egresados de la carrera que yo, bueno, finalmente después estudié. Eh, ok, entonces ahí me rehabilité tan bien. De hecho, me habían dado hasta 8 o 9 meses de inactividad y ujú, en 4 estaba jugando de nuevo al fútbol. Eh, ok, entonces ahí me di cuenta que había algo un poquito más de lo que son por ahí los profesorados acá en Argentina, sin ujú, menospreciar ninguna carrera. El profesorado tiene un énfasis un poco más a lo que es la pedagogía o cómo tratar a un niño y esas cosas. Y por otro lado, o más específicamente, la licenciatura que yo hice en la USAL ujú. iba un poco más a lo que es el alto rendimiento, fisiología, anatomía y esas cuestiones, y me terminó interesando por ese lado y me terminé anotando en la carrera. Eh, Ok. Así que así fue más o menos como comenzó todo, pero como te digo, siempre fui desde chico una persona con bastante energía, con bastantes ganas de moverse y de aprender, y creo que un poco me terminé inclinando por ese lado porque no me veía en una oficina 8 horas por el día con una computadora. Ujú. Eh, Así que nada, eso un poco. Ahí, por ejemplo, hermano, me llama mucho la atención. Digo que sigue siendo del ámbito del deporte, tal vez no de esta parte tanto de entrenamiento. Sin embargo, lo que me comentabas de niño y tu cercanía con la parte del fútbol, ¿no? O sea, por ejemplo,
Hasta donde yo sé, digo, ahorita pues tú me lo puedes platicar de viva voz, la parte de esta pasión que se le reconoce mucho a Argentina a nivel mundial por vivir tanto el fútbol de cerca, ¿no? Particularmente, digo, en México definitivamente es el deporte más popular, o sea, totalmente, el fútbol prevalece bastante. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención porque pues yo he tenido conocidos, la verdad es que a mí me interesaba el fútbol, pero pues siempre de manera muy recreacional, jamás a ese salto, por decirlo profesional, aparte de jugar en tus clubes, de visorías, etc. Conozco un poco porque tengo amigos que sí se metieron en esa parte, que ahí al final igual son muchas, digo aquí hablando de la experiencia de México, pues son muchas cosas políticas, muchas cosas que no es tan fácil el tratar de escalar a buenos clubes, lo demás, el entrar a las distintas divisiones. Por ejemplo, de ese lado, en tu caso, hermano, en Argentina, ¿cómo es ese panorama? ¿Cómo se vive por allá la parte del fútbol? Supongo que igual es muy prevalente, ¿no? En esta parte de la infancia, lo demás, ¿cómo existe ese reclutamiento respecto a, pues, pequeñas estrellas, por decirlo así, que empiezan a nacer allá? Digo, hoy en día pues son campeones del mundo. Entonces, al final de cuentas, pues ese foco que tienen del mundo en Argentina, pues es muy grande, hermano. Por ejemplo, ahí cómo es el panorama en ese lado. Sí, muy buena pregunta. Mira, desde mi caso en particular, yo desde que tengo memoria juego al fútbol y cuando empecé a trabajar en lo que es el entrenamiento y la preparación física, dejé de jugar bastantes horas, pero sí, hasta mis 18 años era como, mi cabeza lo único que pensaba era una pelota de fútbol. Intenté ser jugador, de hecho, tuve pruebas en algunos clubes, pero bueno, acá lo que pasa es que el fútbol es tan popular, como vos decís, que el 90% de los chicos quieren ser jugadores de fútbol Ok. y hay demasiado volumen de gente en cuanto a esa actividad y la competencia es infinita. Además que no depende exclusivamente de tus capacidades. Como vos decís, hay política metida en el medio, hábitos, recursos y un montón de cosas. Pero sí, o sea, el panorama no es tan sencillo por ahí como uno cree cuando se golpea con la realidad. A mí me pasó, lo pude ver de dos puntos diferentes, más allá de mi persona. Yo pasé mucho tiempo también trabajando con chicos que juegan en inferiores de clubes dentro de un gimnasio de manera particular. Y por la experiencia de haber hablado con ellos y estar un poco metido en lo que es su día a día como entrenador, pero Ujú. viste, yo trato también de involucrarme con la persona y tener en cuenta el contexto. Eh, y sí, es una carga, llevan una carga emocional y una presión muy diferente a cualquier otro, porque si bien cada deportista que su vida depende de lo que pase en la competencia del fin de semana o sea el día que compita, tiene una cuota de presión grande, acá, como decías, por cómo se vive el fútbol y, la presión que tienen en los clubes de o llegás a la primera o nada, y la verdad que son muy pocos los chicos que llegan a primera. Hay que tener un trato especial con esos chicos, porque como te digo, o sea, a veces no solo depende de sus capacidades físicas ni de qué tan buenos sean con la pelota. Hay otras cuestiones que pueden interferir en la carrera del jugador. Y después, justo hace poco, la pregunta viene bien porque justo hace poco tuve una entrevista para entrar a un club acá de primera división a Ujú. trabajar. Ujú. Eh, y un poco me di cuenta si bien lo esperaba un poco, la realidad que hay en la preparación física de la mayoría de los clubes acá en Argentina eh, es bastante, no sé si, no me gusta poner la palabra frustrante, pero sí hay un sistema de trabajo establecido hace muchos años que por ahora no cambia. Eh, si bien hay personas que están en puestos hace muchos años y hay sistemas de trabajo que no se han ayornado por ahí a los cambios de modelo que hay, porque como esto es como todo, como es una ciencia, va cambiando con el tiempo, hay nuevos métodos, nuevas maneras de trabajar, y si vos no te actualizás, medio que te quedás en el tiempo. Y estos sistemas de trabajo están establecidos hace mucho tiempo en los clubes de acá, y por eso también, bueno, el índice de lesiones en la mayoría de los futbolistas es altísimo, más que nada las lesiones musculares. Eh, pero bueno, por ese lado, si bien, a ver, a todo el mundo o a cualquiera que en algún momento se metió en lo que es el deporte o alguna profesión relacionada al deporte, siempre tenés el ideal de poder trabajar en algún equipo de primera división o algún equipo Claro. competitivo.
lo ideal sería hacerlo con tu equipo de trabajo, ¿no? Sí, sí, Si bien obviamente trabajar con otras personas te ayuda en un montón de cosas y acá se dice te curte. Te curte es como te pone a prueba, te enseña, digamos, sí, sí. en un montón de cosas, de cómo tratar con gente que por ahí no tiene la misma escuela de estudio que tenés vos, o tiene otras costumbres, otros métodos. Muchas veces los principales problemas o roces vienen de no tener un trabajo interdisciplinario, un trabajo en equipo con los demás profesionales de la salud que se encuentran en los clubes. Pero yo te hablo de la ignorancia porque yo trabajo en un club, pero trabajo en un club primero que es de rugby y Sí, sí, segundo, que sí. tengo la posibilidad de trabajar en un club donde yo conozco absolutamente a todos y sé cómo trabajan absolutamente todos. O sea, tengo la mejor relación con el kinesiólogo, confío plenamente en su trabajo. A mí me dan la libertad de poder armar todo a mi manera, no hay nadie que me ponga, digamos, alguna barrera o límite. Y lo que, por ahí lo complicado que es de entrar en el mundo del fútbol es eso, ¿no? Que tenés que entrar Claro. por ahí en un sistema que no, por ahí vos no conocés, o por ahí vos haces las cosas un tanto diferentes, eh, y no se le da por ahí tanta bola o tanto detalle a lo que es la preparación física, sino que es más las destrezas con técnicas con la pelota y por ahí otras cuestiones. Pero bueno, de todo se aprende y yo creo que tampoco es tema de decir, no, bueno, como las cosas no se hacen como yo quería o como yo Claro. quiero, no quiero entrar ahí, no es por ahí, sino es, bueno, buscar un equilibrio y tratar de ir eh, formando un poco tu rol de la manera en la que puedas. Y ahí, por ejemplo, hermano, no sé si sea tu situación, o bueno, si lo puedes ver de esa perspectiva, digo ahorita que lo conversas de esa manera, porque, por ejemplo, en su caso, en la parte de fútbol específicamente, el hecho de permear tal vez nuevas maneras de hacer las cosas, que claro, visto desde afuera, la intención es tratar de recolectar lo que tenemos de evidencia científica, el poder tratar de optimizar la carrera del atleta en sí o del equipo, del equipo en general. Sin embargo, por ejemplo, en tu caso, considero que el fútbol es un poco más complejo con ustedes, especialmente porque su fútbol da resultados, ¿no? Por ejemplo, o sea, su fútbol es bueno, por decirlo así, o sea, acaban de ganar la Copa del Mundo, repito, ¿no? Por ejemplo, en países aquí en México, donde muchas veces es debatible, ¿no? O sea, porque aquí, por ejemplo, se vive una tensión muy interesante cuando juega pues el equipo, la selección nacional, ¿no? Porque obviamente siempre están... Espero que estés disfrutando bastante de esta conversación. Paso únicamente para avisarte que si estás interesado en adquirir algún suplemento y también en apoyar a este proyecto, probablemente comprar con Essentials sea tu mejor opción. Te dejo links aquí abajo a su página oficial para que vayas y te armes algo, así como también no olvides ocupar el código de descuento Ángel10 para que te lleves un 10% de descuento en tu compra. Essentials, la mejor calidad de suplementos aquí en de México. quienes pues van a todo, que aman el fútbol y que adoran el deporte y que lo apoyan siempre, pero también hay otro, aquí en México hay una masa muy crítica hacia el fútbol, porque al final de cuentas es el deporte más popular en México. Desconozco los números, pero sí muy probablemente pues el que más inyección tiene respecto a recursos. Específicamente muchas empresas se fijan en el fútbol. El fútbol aquí en México igual se ve como un negocio muy grande. Entonces también esta parte, por ejemplo, de no permitir que los jugadores se vayan a otros clubes, que cierto club es dueño tal empresario, el demás, entonces no se quieren, no se pelean y se pelean los jugadores y no los dejan ir por lo demás. Sin embargo, obviamente podemos tener esta parte más crítica, dejando a un lado incluso los profesionales, ¿no? La masa en general, las personas, hacia cómo se hace el fútbol, ¿no? Pero, por ejemplo, en su caso de ustedes, ¿cómo es ese panorama por allá? O sea, al final de cuentas, el tener el resultado como el campeonato máximo al final de cuentas obtiene el fútbol decir, ok, están haciendo bien las cosas, no movemos de más. ¿Crees que eso todavía dificulta un poquito el intentar permear nuevas prácticas en sí? O no sé cómo ves ese panorama, por ejemplo, en ese caso. Sí, yo creo que igual pasa con todo. No es en el caso del fútbol, sino que eso pasa con todo más que nada en el ámbito del deporte. O sea, el hecho de que las Ok. cosas eh, Sí, sí, sí. no se hagan o como uno eh, las haría. O sea, a ver, ¿a qué quiero ir con esto? Repetime la idea que se me fue, tenía una respuesta para lo que habías dicho. Eh, Vale, sí, no te Repetime la idea, preocupes. por favor. Sí, decía que, por ejemplo, qué tan difícil es permear o traer como que estas nuevas Sí. prácticas o nuevas situaciones a tal vez equipos que Ah, son grandes o sí que estén ya consolidados en esa parte. ahí Ajá, sí, está, ahí sí. me vino. Lo que iba a decir es que eso pasa con todo, porque yo creo también que
el volumen de materia prima que tiene Argentina, o sea, en cuanto a la cantidad de chicos que hay en los clubes, no te o sea, que vos hagas las cosas, vos podés ser el mejor entrenador, el tener la mejor cantidad de recolección de datos, los mejores profesionales, y eso en el deporte no te asegura un resultado. Claro. O sea, vos podés hacer las cosas muy mal y podés salir campeón del mundo igual, ¿sí? Eso es lo que pasa, o sea, no es que el deporte va a dejar de funcionar porque las cosas se están haciendo, entre comillas, mal, digamos. El deporte va a seguir funcionando, hay equipos que van a seguir ganando y hay equipos que van a seguir perdiendo, como pasa en el deporte, porque el deporte no es lineal. Es lo mismo con el tema del entrenamiento, o sea, que vos no entrenes de la mejor manera a un chico. Si ese chico tiene talento o es innatamente muy bueno, probablemente salga campeón igual. Lo que pasa es que vos ahí le estás poniendo un techo a las capacidades de la persona. Por lo menos es así como yo elijo pensar. O sea, acá en Argentina hay mucha formación de deportistas. Hay deportistas muy buenos en un montón de disciplinas. Lo que pasa con el tema de la preparación física es que por ahí, por la manera en la que se hacen las cosas en un montón de lugares, se le pone un techo a las capacidades del deportista. ¿Sí? O sea, vos tenés que tratar de que el deportista tenga la mayor cantidad de herramientas, tanto físicas como en todos los aspectos que involucran al deporte, y que después él pueda plasmarlo dentro de la cancha. Eh, Después lo que pase es anecdótico, porque es así, el deporte no es lineal. O sea, el resultado no depende exclusivamente de lo que vos hagas. Claro, y ahí creo que esa visión un poquito más digerida, por decirlo así, justo que son estas dos esferas que comprenden el hecho de sí estar educado, estar informado respecto a los temas, pero al mismo tiempo intentar permearlos, por ejemplo, en la práctica deportiva y tener justo como lo mencionas, esa parte de no seguridad, o sea, porque al final de cuentas tú no estás completamente, el hacer las cosas bien no te dictamina lo que acabas de mencionar, el campeonato o ganar todos los juegos o lo demás. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, esa visión digerida tal vez la puedes consolidar un poquito más tú y distintos profesionales, que es el mismo caso, porque justo al estar en la práctica puedes estar un poquito más de cerca, por decirlo así, con el lodo. O sea, sabes lo que se hace en el Sí, deporte, sabes lo que es estar de ahí. hecho, Ujú. sí, de hecho es una parte como también muy importante pegártela un poco con lo que es la realidad. O sea, a mí me pasó que cuando yo arranqué a trabajar con Leandro en el club de rugby cuando estaba en segundo año de la facultad. Ok. Y lo que me pasó un poco es que sí, la facultad te da herramientas, te da una teoría, pero hay muchas cosas que pasan en la práctica después que no son como dice la teoría. O sea, vos podés tener un montón de herramientas en tu cabeza, pero si en tu contexto y no las podés aplicar o no podés resolver, no te va a servir para nada. A no ser que te dediques exclusivamente a lo que es trabajo científico o cosas aisladas, digamos, del campo la mayor parte del tiempo, por lo menos. A mí me pasó que sí, que por ahí creía que, bueno, yo tengo que entrenar de esta manera, bajo este método, con este tiempo, no sé qué. Y después vos llegas a un lugar y por ahí tenés tantas personas, el tiempo que tenés es la mitad, los recursos que tenés Ujú. son pocos. Y a mí me pasó un poco eso, como que yo entré a trabajar a un club de segunda división de rugby y teníamos todo. O sea, teníamos GPS, se hacían las cosas que yo había visto en la facultad, todo. Y por ahí el equipo, de hecho, no es el mejor de la categoría. Eh, pero no depende exclusivamente de eso. ¿Sí? O sea, Claro. yo creo que pasa un poco más, nuestro rol es un poco más de formador, ¿no? De poder darle, como digo, las herramientas al atleta o al deportista para que no solo tenga o sea, lleve sus capacidades físicas al máximo, sino que entienda el porqué de lo que está haciendo. Yo creo que el cambio de paradigma que por ahí tiene que haber un poco en la preparación física es eso, ¿no? Poder comunicarle al deportista y que entienda el porqué del trabajo. Muchas veces, a mí me ha pasado con varios entrenadores, bueno, ¿qué se hace hoy? Se hace esto. ¿Y por qué? Porque se hace esto, porque es así. Claro. Y yo creo que también al deportista le sirve mucho entender el por qué hace lo que hace. Eh, Cómo sacar provecho de su cuerpo, cómo posicionarse para sacar provecho de su cuerpo dentro de la cancha, entender un poco también las cargas del trabajo de gimnasio, por qué esto se hace con esta intención y por qué se hace con esta otra. No por un tema de que para mí las cosas se tienen que hacer así, sino por un tema lógico de decir,
cuando vos entendés un poco el porqué de lo que estás haciendo, todo es un poco más fácil. A mí me pasó también cuando arranqué un poco a introducirme en lo que es el mundo del entrenamiento. Yo normalmente de chico iba al gimnasio, hacía pecho, bíceps, 4x15 todos los días, sin variar nada, y por ahí no veía resultados, o se me hacía monótono, me aburría, etcétera. Y cuando entré al gimnasio este que se llamaba Complex One, Mm, fue donde lo conocí a Leandro, que me rehabilité con ellos y empecé a entender un poco la estructura de la sesión, por qué se hace esto primero, por qué se hace esto después, eh, el, el- el análisis del movimiento de los ejercicios y etcétera. A mí se me hizo bastante más fácil, como que ahí me di cuenta que todo tiene un porqué también. Y creo que eso para el deportista también es fundamental. Por lo menos desde mi experiencia, a mí siempre me lo han agradecido el hecho de interesarte porque el otro aprenda, aunque sea algo. No ok. importa si es mínimo. Yo creo que las personas que en la vida te dejan alguna enseñanza, a veces sin querer dejártela, vale la pena. Y fíjate, hermano, ahí eso que mencionas, la parte de educar, también de empoderar al deportista, creo que es interesante porque lo puedes, así lo pude rescatar yo ahorita de lo que fuiste comentando, lo puedes meter como en un círculo de mejora continua, que se mantenga en ese bucle, por decirlo así, porque al final de cuentas, claro, como coach, como entrenador, tienes esa responsabilidad tal vez con un atleta de 1 a 1, ¿no? O con un equipo en general. Sin embargo, al final, la gran mayoría del tiempo, pues van a estar solos. O sea, la gran mayoría del tiempo tienen que vivir sus vidas Sí, alrededor de, ¿no? Y creo que es importante ahí hacerle ese hincapié en saber cómo manejar su vida para intentar que eso vaya a la par, ¿no? Con el deporte. Que digo, ojo, ahorita tú no me dejarás mentir, pues estamos hablando del alto rendimiento, ¿no? La mayoría de estas personas viven para ese deporte o ese deporte funge claro. un rol muy importante en su vida, ¿no? La parte recreativa, ok, se puede poner aparte, sin embargo, en el alto rendimiento sí consideras que se tiene que hacer ese hincapié en intentar observar las cosas de tu vida para que ayuden a cierta manera a estar optimizando continuamente el entrenamiento, el resultado, lo demás. Sí, sí, tal cual, porque es como vos decís, es muy diferente entrenar a personas por ahí por un objetivo de salud o estética, que está perfecto y de hecho es una gran ayuda para que la persona incorpore hábitos un poco más saludables a su vida, pero es un tanto diferente cuando, como vos decís, la persona vive para eso. Eh, Claro. Deposita en vos por ahí alguna confianza o una responsabilidad, entre comillas, que, Ujú. en la que tenés que estar un poco más al detalle. Pero porque también hay muchas cosas que pasan alrededor del deportista. Yo, por lo menos en el ámbito profesional, me dediqué más que nada, como te digo, con chicos que juegan en inferiores de clubes de fútbol de primera división y hay un montón de cosas que pasan por la cabeza del deportista. O sea, no solo la rutina que tienen, que por ahí los turnos del club muchas veces son demasiado intensos, sino bueno, los horarios de entrenamiento, la cantidad de hábitos que tienen que tener, eh, hacer todo perfecto y muchas veces después hay cosas que no controlan, o sea, viene un técnico que no le gusta cómo jugás y por más de que vos estés atléticamente en tu mejor momento, por ahí no jugás. ¿Y cómo regulas la cabeza de un chico que la temporada pasada era titular y ahora es tercer suplente? Es complicado. Claro. Más que nada porque el tema de estar ahí en el alto rendimiento te obliga a tener una dosis de energía un poco mayor a la de la media. Claro. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, Hago esta breve ahí. pausa para anunciar mis servicios de coaching online. Si estás interesado en llegar a tus objetivos de una manera más eficiente y más consciente, probablemente podamos trabajar muy bien juntos. Te dejo links a mi Instagram para que mandes mensaje directo y de esa manera yo te pueda dar más información. Que sigas disfrutando mucho de la conversación. Saber un poco también explicarle al deportista que el trabajo lo tiene que hacer por una cuestión personal propia y que el resultado, lo que pase después, también requiere de una cuota de suerte, creo yo. Sí, claro, y aún más, o puede ser más, resonar más, por ejemplo, ahorita lo comentas, justo en deportes de equipo, ¿no? Donde al final de cuentas el entender que el bienestar en sí es del equipo, ¿no? Por decirlo así, el Sí, resultado en sí sí. es por el equipo, y ahí es donde se vuelve un poquito esta parte más, conflictuante, ¿no? Digo, particularmente
Yo me empecé a interesar por esta parte de ciencias del ejercicio, porque, digo, yo estudio nutrición, estoy por terminar nutrición, y pues me gusta esta parte del entrenamiento, ¿no? De fuerza para estética, para salud, para culturismo específicamente, ¿no? Y creo que, por ejemplo, ahorita que mencionaste eso, me resonó mucho porque aquí es similar, teniendo en cuenta que al final el resultado va a ser tuyo, ¿no? Por ejemplo, en el culturismo es Claro, tú dalo y es tu resultado, ¿no? Al final de cuentas, el poder lidiar con ello, pues bueno, tienes que, no deja de ser un trago duro, sobre todo en pues personas, atletas profesionales o demás, pero en los deportes de equipo, pues igual es lidiar con todo, todo lo que comprende el equipo, ¿no? Y como que dejar a un lado tu interés propio para el interés general del equipo, pues no dudo que sea un poquito más difícil, por decirlo así, para mantener en esos atletas, ¿no? Y por sí, ejemplo, sí, total. y listo, Rodrigo, ahorita ya nos fuimos mucho por este lado que entramos a platicar de fútbol, pero Sí, regresando un poco, hermano, me habías comentado que en el segundo año de la carrera empiezas con rugby. Sin embargo, comenta un poquito más en la parte en el que momento decides estudiar esta parte de ciencias del ejercicio, la Universidad del Salvador, si no mal recuerdo, ¿sí se llama así? sí, sí. ¿Sí? Ok, Yo platica un estudié en la poquito más. Universidad del Salvador, Ujú. estoy en la Universidad del Salvador, que me quedaba a una hora y media de mi casa, dependiendo el tránsito, a veces más tiempo, porque acá el tránsito en Argentina es bastante complicado. Eh, y sí, también yo estaba en un momento de mi vida en el que no sabía qué hacer, era chico, era más chico y no sabía qué elegir para estudiar. Tampoco conocía la carrera, entonces cuando me entro a rehabilitar ahí al gimnasio, conozco a los chicos, ahí lo conozco a Leandro, y me di cuenta que, como te digo, que había algo que iba un poquito más allá de por ahí la carrera común que vos pensás que tenés que estudiar cuando te gusta el deporte, que es el profesorado. Esta carrera por ahí unía un poco lo que a mí más me interesaba, que era el alto rendimiento y el entrenamiento, y ahí me anoté y me metí. Y en segundo año yo arranqué a- perdón, antes de arrancar la carrera, yo arranco a trabajar en un gimnasio en la recepción, de manera administrativa, porque como no estaba estudiando, tenía que buscar trabajo y empecé a trabajar en un gimnasio en el cual yo entrenaba, Ok. en la recepción de manera, como te digo, haciendo de chepi, como se le dice acá, Ujú. eh, de administrativo. Ok. Y bueno, cuando me pasa lo de la pierna y me rehabilito en el lugar, conozco la carrera, me anoto y en segundo año, a mitad creo que fue, o no recuerdo bien, yo lo había tenido a Leandro como profesor y ahí él se contacta conmigo diciéndome que él estaba trabajando en un club de rugby de acá de mi ciudad con otro chico que se llama Nahuel, que fue compañero mío durante 3 años eh, que necesitaban una persona más, que el trabajo era gratis al principio para aprender y que después, si la cosa iba bien y si el equipo de trabajo funcionaba, nada, se podía ver de armar algo, ¿viste? Sí, sí. Y yo estaba con este trabajo nomás, entrenaba gente en mi casa también, porque justo en ese momento, eh, luego de eso vino la pandemia, apenas yo Mm, arranqué, vino la pandemia. Eh, y bueno, medio que no lo dudé ni un segundo porque yo cuando lo tuve de profesor a él en la facultad me di cuenta que hay pocas personas que saben lo que sabe ese tipo, es una realidad. Eh, y ahí arranqué a trabajar con él gratis, como te digo, después justo me agarró la pandemia eh, y empecé a entrenar gente en mi casa porque ok. no tenía más trabajo. Ujú. Y después, bueno, por suerte se reabrió y volví ahí al club. Yo la verdad que rugby no, nunca jugué al rugby en ningún club, tuve rugby en el colegio, pero la verdad que no me gustaba. Y después fui aprendiendo bastante a lo largo de trabajar ahí. No solo si bien de lo que más aprendí fue de preparación física, hay muchas cosas propias del deporte que yo no entendía, que hoy por hoy las entiendo y puedo entender un poco más el contexto del mismo, ¿no? Sí. Hay una pregunta, hermano. Cuando entras a la carrera, ya habías pasado por la parte de rehabilitación, que fue en Complex uno me comentas, Sí, Complex One, perdón. sí, Ahí justamente, exacto. antes de entrar a la carrera, ¿ya habías conocido a Leandro o fue hasta después? Yo lo conozco en el gimnasio. De hecho, Ok. yo entrené un tiempo con él y después me metí a la carrera. Ok. Fue todo en un lapso corto de tiempo igual, porque yo me Ujú. terminé de rehabilitar, no recuerdo bien los años, pero creo que fue el verano de 2018
Ok. y para marzo ya estaba en la carrera. Así que fue todo medio seguido. Ok. Antes de seguir con la carrera, hermano, igual te quería preguntar esa parte, por ejemplo, de la rehabilitación. Me habías comentado que el tiempo que tenían estimado se redujo bastante, ¿no? Debido a justamente esta parte de la rehabilitación en física. Sin embargo, digo, cuando te das cuenta como que el rol que puede jugar la parte del entrenamiento en la rehabilitación y lo demás, ¿cómo fue también el otro lado, pues mental? O sea, el otro lado de psicológico. Durante ese tiempo, ¿cómo lo pasaste? ¿Qué te vino a la mente? ¿Qué cosas pensaste durante todo ese tiempo? ¿Cómo afrontaste? Porque al final de cuentas es una lesión, y digo, hablando sobre todo en tu contexto, que pues eres una persona que le gusta estar en esta parte de fútbol, practicando y lo demás, pues es un golpe fuerte, ¿no? Es un golpe fuerte. ¿Tú cómo lo lidias durante ese tiempo, hermano? Sí, sí, además que yo sabía que me iba a dedicar por ahí a algo relacionado al deporte y si Claro. vos tenés una lesión de ese tipo, estás prácticamente parado. O sea, vos a diferencia de otras profesiones, acá necesitas tu cuerpo para trabajar. Entonces, en ese sentido, para mí era fundamental recuperarme lo más rápido posible. Sí, mirá, yo la verdad, te hablo de experiencia propia porque conocimientos de rehabilitación toco de oído. O sea, he tenido algo en la facultad, pero yo no soy kine ni nada por el estilo. Tengo eh, noción de muchas cosas con respecto al tema de la rehabilitación, pero desde el entrenamiento de la fuerza. Ok. Pero no es que voy a decir, bueno, este profesional trabaja bien o no, que tampoco creo que sea la manera de juzgar, ¿no? Pero Claro. sí, por ahí me pasó que normalmente cuando yo iba a algún centro de rehabilitación, eh, la, la modalidad era, viste, sentate, ponete un magneto durante tanto tiempo, un par de masajes y chau. Y por ahí en el lugar, en Complex, se trataba todo desde el movimiento, ¿no? Y desde entrenar la fuerza. Yo el segundo día que estaba fracturado ya estaba haciendo una sentadilla y era otro tipo de metodología, ¿no? A ver, tampoco es magia. O sea, yo probablemente me adapté muy bien al trabajo, yo iba casi todos los días, yo tenía la mente puesta en recuperarme lo más rápido posible. De hecho, tenía un viaje con mi familia donde tenía que recorrer mucho y fui en muletas y no me perdí nada y bueno, le puse la mejor de las energías. Creo que eso también ayudó un poco a la recuperación. Pero sí, a mí lo que me gustó del lugar fue el trabajo integral que había, ¿no? Que es un poco lo que mencioné antes, ¿no? El kine sabía perfectamente mi planilla de gimnasio, la nutricionista sabía lo que yo hacía y todos trabajaban en conjunto y la verdad que trabajaban bastante bien. Entonces, eso me reflejó un poco a lo que yo quería hacer en el futuro. Sí, y ahí yo creo que, por ejemplo, no sé si igual haya sido tu caso, pero al ver como esta sinergia, por decirlo así, entre el equipo, en el ver que estaban bien conectados, pues igual te dio esa seguridad, ¿no? O sea, de empujar, Claro, de decir, oye, pues yo estoy viendo que esto que me están diciendo tiene bastante sentido, y al final de cuentas yo estoy viendo aparte de eso una mejor rehabilitación, que ahorita me resonó mucho eso que mencionas, hermano. Yo creo que abordar una lesión desde esa perspectiva de quiero recuperarme lo más rápido posible ya te pone por delante de forma significativa para afrontar lo que tienes que afrontar, porque al final de cuentas, justo, o sea, sí. al vencerte mucho, no sé si te haya tocado esa parte, por ejemplo, con atletas o esa situación, lidiarlo, pero más desde la parte del preparador, ¿no? O sea, lidiarlo un poquito más de cómo pasar o cómo poder suavizar ese golpe. La verdad, yo nunca he trabajado ni tenido cercanía con atletas de alto rendimiento. No sé si el común denominador sea, ¿sabes qué? Pasó, ni modo, a recuperarnos, o si es muy variable de que de repente unos deciden soltarlo por completo. Por ejemplo, ¿ahí has tenido experiencias lidiando con lesiones con atletas? Sí, por suerte no, nunca tuve un atleta que se lesionó y lo tomó de mala manera o dejó, etcétera. Sí, por ahí a veces, por ahí hemos tenido casos en el club de reincidencia de lesiones muy seguidas. Eh, Pero bueno, hay un chico en el club que tuvo, creo que hubo 4 desgarros de isquio en cada pierna, me parece, o fue algo por el estilo. Bastante burdo porque no, desde que yo estoy no lo vi jugar más de 2 partidos seguidos. eh, y él tiene todas las condiciones para romperla. Y él sigue, nos hace caso, hace todo lo que le decimos, sigue viniendo a entrenar. La verdad que no tuve ninguna experiencia en ese sentido de que lo dejen y eso, pero yo creo que eso va mucho más dependiendo del contexto de cada uno, ¿no? El apoyo que tengan.
no solo en los clubes, sino de la familia. Eh, Creo que depende, es más personal, me parece. Pero sí, obviamente, desde mi experiencia, yo que no soy deportista, no, mi vida no depende de realizar un deporte. En el momento en el que me pasó, sí fue por ahí ese chip de decir, bueno, quiero estar jugando lo antes posible. Ok, y ahorita regresando un poco, hermano, a la parte de una vez que te llaman por esta parte de rugby, Leandro te llama para que formes Sí. parte del equipo. Durante ese tiempo, ¿cómo llevas a la par? Digo, no sé si haya sido, por ejemplo, digo, yo lo puedo ver desde esa perspectiva, una gran ventaja al poder, pues, seguirte formando, ¿no? En la parte de estar, consumiendo información del día a día por la parte de tu formación en la carrera, pero, pues, tener el otro gran background, por decirlo así, de ir a probarlo en la parte de las canchas, ¿no? De ir tratarlo a ponerlo con los atletas. Por ejemplo, ahí, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo lidiaste con esas situaciones? También desde la perspectiva, pues, de la ocupación, ¿no? Porque al final ¿Te de está cuentas, pues, gustando la conversación que estás escuchando o también viendo? En ese caso, probablemente también te guste mucho el otro podcast que tengo con mis carnales Daniel y Fernando, Gym Rats Podcast, en donde hablamos de temas de nutrición y entrenamiento enfocado en la parte del culturismo. Te dejo links al podcast tanto para Spotify y YouTube en la descripción para que vayas y te des una vuelta. Saludos y sigue día a día en disfrutando. el club, o digo, no sé cómo te manejabas ahí, pero pues al mismo tiempo estabas justamente todavía en esta parte de formación, ¿no? Platica un poquito cómo balanceaste, cómo afrontaste esa etapa. Sí, sí, yo siempre lo digo, la posibilidad de no solo de poder trabajar en un club a tan temprana edad, sino de poder trabajar con personas que para mí son de las mejores en su puesto, como Nahuel y Leandro hoy en día, a mí me ahorró mucho tiempo, sinceramente. No solo me dio mucho conocimiento, porque a veces lo que a mí me pasaba es, yo pasaba mucho tiempo ahí, y bueno, como te digo, el primer año fue prácticamente gratis. Y a veces sí, no sé, me planteaba como, esto valdrá la pena. Los partidos de rugby, hay mucho club que queda lejos de donde estamos nosotros, y son muchos viajes, mucho tiempo, ¿viste? Eh, y hay veces que decía, esto valdrá la pena, y hoy en día que ya no solo me dio la posibilidad de trabajar de manera oficial en un club hoy en día, sino que me dio un montón de herramientas y conocimientos teóricos, pero también habilidades sociales por ahí que para esta profesión es bastante importante también. Yo creo que la mayoría de las falencias de los entrenadores o de los preparadores físicos no van tanto por la base teórica que uno tenga, sino por el tema de las habilidades sociales, ¿no? De cómo resolver problemas, cómo tratar un grupo, cómo adaptar la situación si el contexto no te ayuda. eh, y esas cosas creo que por ahí me hicieron crecer un montón como persona y como profesional. Eh, pero sí, al principio me costó porque yo eh, como te digo, Leandro había sido profesor mío, yo mucho trato no tenía con él, tenía una figura como más idealizada, digamos, pero Nahuel me ayudó mucho. Nahuel es un chico que resuelve muy rápido y muy bien, y a mí me dio una mano enorme en esto de poder ir desarrollándome, dándome tareas y poder ir aprendiendo, como lo puede hacer cualquiera, pero yo creo que a mí me tocaron dos personas que me ayudaron mucho en particular a mí. Eh, pero sí, como te digo, o sea, al principio fue raro porque yo de rugby no entendía nada, era un deporte Ok, totalmente ajeno, ajá. eh, y no tenía experiencia trabajando en campo, no Ujú. sabía nada del trabajo de velocidad, de, mm, de campo propiamente dicho, digamos. Pero sí, Ok. la verdad que aprendí un montón, y no solo de eso, sino también nosotros tuvimos la posibilidad de acceder a plataformas de fuerza, encoder, GPS. El tema de los GPS fue un flash. Ok. De un día para el otro teníamos 36 GPS para usar, que lo usan los mejores clubes del mundo, y nosotros lo teníamos en un club de segunda de Argentina. Eh, y bueno, me hice cargo yo de esa parte, de los GPS, porque en ese momento la compu de Leandro no andaba bien, y instaló todo en la mía, y bueno, me hice cargo yo. Y en el tema de la toma de datos, de interpretar la data, de interpretar qué es lo que te está mostrando el dispositivo y cómo poder entender qué es lo que está pasando,
con el deportista en ese momento, a mí la verdad que esa parte me entusiasmó mucho. Así que en líneas generales aprendí por todos lados. O sea, fue una experiencia que se la recomiendo a cualquiera. Ujú. Cada vez que tengan la posibilidad de trabajar con alguien que, con una persona a la cual te genera un cierto interés o te llama la atención por algo, yo no lo dudaría. Más que nada a edades tempranas, ¿no? Después si uno tiene que Sí. trabajar exclusivamente para ganarse el pan, como se dice acá, es otra cuestión, ¿no? Y es totalmente entendible. Pero a mí creo que me cayó en el momento justo. Ahí, por ejemplo, hermano, me da mucha curiosidad que me podrías platicar esta parte de los GPS. La verdad, desconozco un poquito sobre esa parte o bueno, esa herramienta. Alguna vez escuché y voy a pecar de ignorante totalmente, no sé si sea por ese lado, en donde justamente se lo ponen a cada deportista y alrededor de los partidos o lo demás o los entrenamientos te arroja datos sobre él, obviamente de una manera muy grosa. No sé si es por ese lado, pero bueno, tú que estuviste ahí trabajando con ellos, platica un poquito más, o sea, qué función tenían respecto a los GPS, cómo se ocupa, por ejemplo, en las evaluaciones ahí, pues en el equipo de rugby que fue en el que estuviste. Sí, mira, yo creo que hoy en día para los deportes de equipo, el GPS es la mejor herramienta para recolectar data. No solo por la precisión que te da, sino por la cantidad de datos que arroja. Es un dispositivo chiquitito, así, que se pone en una especie de corpiño deportivo que Ujú, tiene cada jugador. Eh, y el dispositivo contiene un acelerómetro adentro, que lo que hace es captura las variables por ahí, no sé si más importantes, porque después vos le das importancia a lo que vos quieras ver, digamos, pero arroja una cantidad de variables por minuto bastante alta, y ahí podés ver la velocidad máxima del deportista en tantos metros que haya recorrido, la velocidad, perdón, la fuerza con la que desacelera o acelera, los impactos en el tema del rugby, los impactos de alta intensidad son bastante importantes en cuanto a indicador de rendimiento. Es un deporte que tiene mucho impacto y mucha densidad de impacto también, o sea, se golpean bastante seguido. ujú, Eh, de hecho, mi tesis de grado la hicimos sobre eso, junto con los GPS. Me permitió también hacer un trabajo de investigación, así que ujú, agradecido por eso también. Eh, pero básicamente ese dispositivo se pone en la pechera del jugador ujú, y lo que teníamos que hacer nosotros importante era controlar los tiempos. O sea, a qué hora se lo pusimos, a qué hora hacían tal trabajo, a qué hora ese trabajo cortaba y después se realizaba lo técnico-táctico y esas cosas. Sí tenés que estar más en el detalle porque después cuando vos pasás la data, que son todos gráficos, esos gráficos están por horario. Y si vos por ahí al principio no estás canchero y no sabes identificar qué es lo que marca ese gráfico, te guías por la hora, ¿no? Y decís, bueno, ok, esto fue la parte de aceleración, esto fue la parte de cambio de dirección. Y ahí vas interpretando un poco lo que te muestran los gráficos, que al principio no es nada sencillo. A mí me costó bastante, de hecho, entenderlo. Eh, pero podés sacar bastante data importante. Los metros a alta intensidad que recorre también. Después, una vez que ya estábamos un poco más adaptados a lo que era el modelo de trabajo con los GPS, lo usábamos también como indicador de, ok, esta semana tenemos que bajar la carga porque los números nos dieron tanto, esta semana tenemos que apretar un poquito porque no están llegando los números que queremos, y lo íbamos claro. ahí moldeando, digamos. Así que súper, súper interesante. Y creo que ahí, por ejemplo, hermano, se da mucho esa parte de poder que los datos te ayuden a dar tu intervención, ¿no? En este caso como entrenador. Creo que al final de cuentas, ahorita tú mismo lo acabas de mencionar, ¿no? La parte de que se fue un proceso para poder entender lo que significaban ciertos gráficos, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante porque al final justamente no se puede, no es que no se pueda, mejor dicho, no sería lo más óptimo caer en esta parte de únicamente recolectar datos por recolectarlos, ¿no? Sino saber, por decirlo así, qué Claro, te están diciendo los gráficos, qué te están diciendo esos datos, y en base a eso ahorita lo que me dijiste, pues fue el resumen tal cual. Oye, de repente vemos que no están llegando a los números, ok, entonces podemos hacer cierto tipo de modificaciones para intentar que lleguen esos números, pero esa modificación, bueno, pues está basada en los datos más allá de únicamente tener la recolección de datos, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, Y, también podés poner tareas testigo, digamos. O sea, ok. en un momento nosotros queríamos que todos los jueves los jugadores toquen el 90% de su velocidad máxima, poner.
Ujú, y usábamos ese indicador también para los lesionados, ¿sí? Nosotros teníamos todo el trabajo planificado por fases, ¿sí? ujú, Las fases van desde lo más simple de la tarea y el control de lo que es el volumen y la intensidad del trabajo, y eso se va progresando, ¿sí? A medida del calendario, digamos, dependiendo de cuánto podemos apretar, como se dice acá, ok, eh, ponele hablando desde una pretemporada hasta el inicio de temporada. Y con los ujú, lesionados hacíamos lo mismo. Teníamos también un protocolo de fases y uno de los indicadores que nos aportaba que el jugador estaba apto para volver a jugar era vernos en la data si el día jueves de los sprints tocó el 90% de su velocidad máxima en tantos metros. Eh, ok. no, la verdad que es una herramienta muy, muy útil. Y yo no sé si hay alguna herramienta mejor en cuanto a cantidad de datos para deportes de equipo hoy en día. Perfecto. Bruno, igual te quería comentar sobre esta parte de comunidad Lift, ¿no? Porque al final de cuentas, Sí. digo, ya ahorita platicaste mucho del trasfondo que te Si puedo me voy ver. por las ramas, vos avísame que si yo hablo no paro. No, hermano, por mí, la verdad a mí me enriquece mucho este tipo de conversaciones y la verdad cuando te pregunto sobre cierto tema o lo demás, por decirlo así, resale el hecho de que te gusta, realmente te apasiona lo que estás haciendo, ¿no? Pero justo por esta parte de que entraste, te educaste y estás como entrenador en esta parte del equipo de rugby y durante el tiempo antes, en donde también fugiste como entrenador. Sin embargo, pues bueno, la otra parte no la otra cara de la moneda porque pues no es muy distante, sin embargo pues también esta otra parte que es pues la educación, ¿no? La parte que tienen por ejemplo en Comunidad Live, tú, Leandro, varios profesionales que ahorita no recuerdo bien sus nombres porque sí son varios por ahí. Platica un poco cómo nace la idea, cómo te invitan, dónde surge, cuál es el fondo, tu participación igual en esta parte que al final yo siempre digo es algo bien interesante el hecho de saber que profesionales se juntan para intentar dar no específicamente una información de un estudio y lo demás, sino el poder decir, ok, ¿qué tenemos de evidencia científica? Esa evidencia, ¿cómo la podemos bajar a la práctica? Y si al bajarla en la práctica realmente es útil o no en distintos contextos, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo, digo, hablamos de ciencias del ejercicio, pero pues no es lo mismo tal vez la evaluación en equipos de rugby, en fútbol, en básquetbol, en, no sé, deportes de combate, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, platica un poquito del trasfondo de Comunidad TIF. Sí, yo Comunidad Leaf lo conozco desde que arrancó, digamos. De hecho, siempre fui bastante seguidor, ¿no? Del contenido que se subía ahí, porque la mayoría de los profesionales que han pasado por la comunidad, yo los conozco. Hay bastantes que han egresado de mi carrera, que por más que hoy no formen parte, sí han pertenecido a lo que fue el inicio, ¿no? De lo que fue la comunidad. Eh, pero la idea surge de Leandro. Nosotros con Nahuel veníamos creando bastante contenido en redes de nuestro trabajo y se ve que estoy suponiendo igual porque la verdad nunca lo hablé bien con él. Él solo me tiró la propuesta y yo acepté. Pero veníamos creando bastante contenido en redes y supongo que eso de generar movimiento por ahí le gustó o le llamó la atención y nos propuso unirnos a la comunidad como generadores de contenido. Eh, Tanto pues, escribiendo en el blog o explicando con los videos de la biblioteca. Eh, y nada, nos propuso un poco la idea de sumarnos, ninguno de los dos lo dudó ni un segundo, porque si vos te fijás, los profesionales que hay en la comunidad LIF son gente que es top no solo en investigación, sino hay bastante kinesiólogos, gente que habla sobre nutrición, o sea, hay bastante data buena. Entonces formar parte de ese grupo de profesionales ya era un honor. Si bien eso también te pone la vara alta a la hora de generar contenido, a mí me pasa que por ahí a veces tardo mucho en hacer las cosas que tengo que presentar, pero porque me doy maña para que quede lo mejor posible, ¿no? Si bien uno tiene otros trabajos y el tiempo que tiene por ahí no es exclusivamente para eso, está bueno que por ahí el usuario que está pagando una suscripción se lleve algo, ¿no? De lo que vos generás. Por eso sí le trato de meter intención por ahí al trabajo.
pero surgió de manera espontánea, trabajando ahí en el club. En un cierto momento, como te digo, nos tiró la idea de sumarnos y ahí arrancamos hasta ahora. Y no pienso irme hasta que me echen. Qué chingón, hermano, ¿no? Qué chingón. Yo creo que al final el resultado de estar trabajando, de estar cerca de los profesionales, pues son donde te llegan ese tipo de oportunidades, ¿no? La verdad a mí se me hace muy curioso porque pues justamente tanto a ti, a Leandro, los demás, pues yo los conozco por redes sociales, ¿no? Al final de cuentas fue ese medio para que diéramos el contacto. Sin embargo, ahorita como me estuviste platicando, te quería preguntar eso justamente, ¿cómo funge esta parte de redes sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, sabemos que hoy en día, pues vaya, redes es un poquito complicado en crear contenido, en la parte de intentar dar buena información en poco tiempo, lo demás, etc. Por ejemplo, en tu caso, hermano, ¿qué lugar ocupa redes sociales en esta parte para esparcir tu contenido, lo demás? ¿Cómo lo ocupas? Sí, ya, yo arranco con el tema del Instagram cuando entro a trabajar a un gimnasio, eh, donde para entrar era requisito tener una cuenta profesional. A mí siempre me dio bastante vergüenza la exposición, no soy una persona muy extrovertida hacia afuera, digamos, o sea, soy bastante más tímido de lo que parece. Pero como yo quería entrar a trabajar a este lugar y este era un requisito, me armé un Instagram profesional. Después lo conocí a Nahuel Rochelle, por ahí seguramente lo conozcas, que ha trabajado conmigo varios años. Sí. Eh, y a mí me gustaba mucho la estética que él tenía en su Instagram. Él para mí es de los mejores generando contenido. Eh, y ahí empecé a entender un poco más la forma de, por ahí, de cómo comunicar, qué es lo que la gente también busca ver. Y si bien yo no tengo algún protocolo armado de decir, bueno, subo esto, subo lo otro, al principio sí decía, bueno, voy a subir un reel por mes o dos reels por mes, etcétera. Ujú. Después, en la diaria, con la cantidad de responsabilidades que tengo, no me daba para hacerlo. Y tampoco es que, sinceramente, me lo hago tan a detalle, pero sí trato de Claro. mantenerme activo, trato de cada tanto que la gente me pregunte cosas que quiera saber, subir contenido que, como te digo, que la persona se lleve algo, ¿sí? No de hablar por hablar. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, hay mucha gente que tiene la capacidad de decir mucho sin decir nada. Y ese tipo de contenido a mí por lo menos no es lo que a mí me gusta. Yo, como te digo, o sea, siempre trato de sacarle algo, por lo menos, a cada persona que conozco o cada cuenta que conozco o que me interesa. Y creo que eso por ahí te genera un diferencial después, ¿no? La energía que vos le pongas por ahí a tu imagen o a lo que vos querés. Porque, a ver, hay que saber algo, que el Instagram hoy en día es una especie de currículum también. A ver, si bien por ahí el trabajo de tus sueños no te va a llegar vía Instagram, o sí, nadie lo sabe, es una forma de mostrar lo que haces. Claro. Y hoy, en el mundo de hoy, la capacidad de mostrar lo que vos haces es fundamental. Entonces, sí, por ahí en los contenidos que a mí más me interesan o que más dedicación le pongo, es por eso, ¿no? Simplemente con el hecho de poder mostrar lo que uno hace, eh, para que el resto sepa básicamente quién sos o qué es lo que haces, porque yo creo que cada persona tiene algo positivo para aportar y está bueno que eso se vea y uno no lo tenga guardado, digamos. Claro, y ahí, por ejemplo, el ya tener tu consolidado, tu manera de ser como entrenador y lo demás, al final tú ya sabes lo que estás haciendo o sabes al final cuáles son tus motivos, ¿no? Y utilizar únicamente a la red, cómo intentar mostrar, qué cosas mostrar o cómo darle una mejor forma, por decirlo así, pero no por eso se deja de perder realmente que estás intentando llegar con buena información, eres un profesional en el área y todo lo demás. Que digo, ese camino es difícil, difícil de poder consolidar, sobre todo en parte de redes porque hay muchas cosas que de repente justo se te va el foco de verdaderamente en lo que quieres o por qué lo estás haciendo y te dejas ir únicamente por lo que esté en ese momento, ¿no? En Instagram, ¿no? ¿Qué está haciendo mucho ruido? Bueno, pues subo cosas respecto a ello, ¿no? Pero realmente, digo, cuando ya tienes esta parte un poquito más desarrollada, de saber realmente qué es lo que quieres, pues como que bajas un poquito los hombros, ¿no? Y como que te das un poquito más ese espacio de crear algo que te guste, que se vea bien sabiendo justamente que pues es una herramienta más, o sea, no es en sí como tú lo mencionas, no es tu trabajo, o sea, no es como de que necesitas estar subiendo todo momento, pero pues es una herramienta que considero yo
que hoy en día pues se debe ocupar, ¿no? Porque al final no Sí, sí. usarla puede ser una desventaja para los profesionales, ¿no? Sí, yo creo que también depende del énfasis que vos le quieras dar. Hay gente que vive de hacer contenido o vive Claro. de planificaciones online y si tu fuente de ingresos o tu trabajo va a depender de eso, está perfecto que vos le des toda la energía a eso. Ahora, yo, desde mi experiencia por lo menos, creo que invertiría más parte de mi tiempo en pegarme a alguien, algún mentor o alguien que me interese dentro de lo que vos quieras hacer de tu vida, antes que estar haciendo contenido para Instagram. Pero bueno, depende de lo que cada uno quiera. Además que requiere mucho tiempo. O sea, Claro. lo ideal en algún momento es poder delegarlo. El tema es que ahí vos ya, cuando vos delegás el trabajo, pierde un poco lo que es la identidad de la marca, ¿no? O sea, porque si bien vos podés coachear a una persona para que suba exactamente lo que vos querés, como saldría de tu boca, al fin y al cabo no sos vos, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que va un poco eh, dependiendo del objetivo que vos tengas. Tampoco está mal ni tengo nada en contra de la gente que Claro. se dedica exclusivamente a hacer contenido, pero muchas veces nos enroscamos mucho en subir algo viral o vas a tener un Instagram de un montón de seguidores, etcétera, y creo que por ahí la cosa va por otro lado, ¿no? Creo que puedes obtener herramientas mucho más valiosas con otro tipo de actividades. Pues Bruno, listísimo hermano, no te quiero quitar ya más de tu tiempo, la verdad es que se me fue el tiempo en fast, como te vuelvo a repetir, ¿no? O sea, yo te conocí por esto de redes sociales, dije te voy a invitar a platicar, a ver, y la verdad me la pasé muy bien hermano, en verdad, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, un completo gusto, honor poder platicar contigo, conocernos, por decirlo así, grabar esta conversación que tuvimos prácticamente conociéndonos, entonces, pues nada hermano, digo, antes de cerrar la conversación del podcast, no sé si quieres avisarle algo aquí a las personas, algo que quieras, pues sí, dejarles algún mensaje, lo demás, este espacio es tuyo, hermano. Bueno, no, Ángel, muchas gracias a vos por la invitación. Esta clase de actividades me interesan bastante, son un poco fuera, viste, de lo, de lo normal o de lo cotidiano, del día a día, por lo menos el mío, y siempre tener la posibilidad de conocer nuevas personas, más que nada fuera de mi país. Mm. Es muy enriquecedora, así que bueno, te doy las gracias a vos, un placer conocerte también. Eh, y bueno, nada, decirles que voy a estar por México, creo, este año para el Ah, qué chulo. curso de Nahuel, que va a ser creo que por junio. Así Ok. que nada, saludos a toda la gente de México, espero poder cruzarme con algunos ahí en el curso. Y bueno, nada, como mensaje, a mí no me gusta, viste, por ahí decir alguna frase así cliché o ya utilizada, pero sí es importante que hagan lo que les gusta. Si uno hace las cosas pensando únicamente en el rédito económico o por ahí querer salvarse, digamos, Mm. llega un momento en el cual la cabeza no va a aguantar. Así que yo como consejo diría que hagan lo que les gusta y que bueno, después cuando uno se mueve por algo, siempre se generan buenas cosas. El movimiento siempre genera más un movimiento y esa es la forma por ahí que yo elijo para vivir. Así que nada, saludos a todos, espero que les haya gustado el podcast y estoy abierto a volver a participar cuando gusten. Hermano, créeme que te voy a tomar la palabra por aquí para una segunda ocasión durante los siguientes Sí, meses. no hay problema. Hermano, en verdad, muchísimas gracias. Te dio un completo gusto y honor poder conversar contigo. Gran plática, la disfruté mucho. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron y escucharon en YouTube o también a los que únicamente nos escucharon en Spotify. Dejamos redes de Bruno en la descripción, tanto de YouTube y Spotify. Nada más le dan ahí en ver más y automáticamente les va a salir link a sus redes sociales. Dejamos Instagram, Bruno, que es lo que más ocupas, o quisieras dejar alguna otra red social. Dale, estamos en Instagram, va bien. Ok, bueno, entonces dejamos Instagram ahí abajo y nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias.